juegos de Sonic son conocidos por tener niveles llenos de velocidad. Pero, ¿realmente son tan rápidos como dicen? Pues el día de hoy me di la tarea de jugar todos y cada uno de los juegos de Sonic. Sí, absolutamente todos. E intentaré completar el primer nivel de cada título para descubrir qué tan rápido puedes completar la primera etapa de cada juego de Sonic y conocer cuál es el juego en el que la Lisa Azul logra terminar antes el nivel. Nuestra primera parada es Sonic 1. Pensaba que hacer el primer juego de todos no debería de ser algo complejo, ya que sin demasiadas mecánicas no hay manera de que esto se nos complique, ¿verdad? Como era de esperarse, nada más iniciar el nivel debemos de correr por el mapa, haciendo unos cuantos saltos para esquivar enemigos y sobre todo, no frenar nuestro movimiento. Ya solo nos quedaría pasar por un túnel y volar un poco por el escenario para llegar a la meta a los 31 segundos, siendo bastante rápido, pero ni de chiste se acerca al más veloz. Sigamos con Sonic 2, un juego que trae muchas mejoras con respecto a su predecesor, pero sobre todo añade dos cosas súper importantes al juego. Y no, una de esas no es Tails. Los zapatos de velocidad y el Spin Dash son las cosas claves que utilizaremos en esta run, ya que nada más iniciar el nivel debemos de utilizar el Spin Dash instantáneamente para llegar rápidamente a una zona donde se encuentran los zapatos de velocidad. Y con esto ya literalmente podemos volar por el escenario derrotando enemigos y avanzando a gran velocidad hasta llegar a la meta a los 29 segundos de haber comenzado. Sigue Sonic the Hedgehog 3. Este juego nos pone las cosas realmente complicadas, ya que sus niveles a comparación de los otros dos son excesivamente largos, volviendo esto no solo un reto de habilidad, sino también de memoria. En Angel Island debemos de ir por la parte baja del nivel, esquivando los pinchos y los resortes innecesariamente colocados para hacernos retrasar, y debemos de hacer esto hasta llegar a una liana que utilizaremos para subir y avanzar desde ahí hasta llegar a la parte donde está la máquina que prende en llamas el bosque, dando inicio a la segunda mitad del nivel, la cual terminaremos rápidamente hasta llegar nuevamente con el robot, el cual venceremos terminando el nivel al minuto y 27 segundos. Y con los primeros 3 puestos ya tenemos un podio para orientarnos, aunque he de decir que esto cambiará y drásticamente, por lo que mejor sigamos con Sonic y Knuckles o Sonic 3.5. Sí, este juego no me gusta demasiado. Realmente es muy parecido a Sonic 3. Solo debemos de ignorar que empezamos en un nivel completamente distinto, que jugaremos con Knuckles y que podemos volar. Y como no podía ser de otra, este nivel peca del mismo problema que el anterior: tener niveles demasiado largos. Pero aquí podemos utilizar la habilidad de vuelo de Knuckles para saltarnos secciones bastante gigantes, y con esto llegar al jefe de la zona para luego derrotarlo al minuto y 35 segundos. Sí, tampoco le tenía muchas esperanzas. Sonic CD, en lo personal, mi juego favorito de la era clásica. Yo pensaba que el primer nivel de este juego no sería nada complejo, pero no tomé en cuenta algo que nos atemorizaría por todo el nivel. Los carteles de Past y Future son cosas que nos permiten viajar en el tiempo. El problema con ellos es que nos mandan una versión del nivel la cual se completa considerablemente más lento, haciéndonos tener cuidado de solo no tocarlos a la vez que vamos a velocidades extremadamente altas. Nada más iniciar el nivel debemos de hacer un super pilout para llegar rápidamente a la caja con las botas de velocidad. Ahora solo quedaría esquivar enemigos, volar por el escenario y... problemas. Cuando vamos a una velocidad tan alta en el juego, es realmente complejo reaccionar a los objetos que vienen delante. Y sabiendo eso, un desarrollador malvado colocó un resorte justo en el último tramo hacia la meta, por lo que solo nos quedaba intentar predecir el momento en el que llegaríamos al suelo para saltar nuevamente y esquivar el resorte. Así que poniendo esto en práctica, logramos esquivarlo y llegar a la meta a los 26 segundos y 11 centésimas, siendo indiscutiblemente uno de los juegos más rápidos. No como tú, Sonic y Knuckles. Sonic Chaos, un juego del cual no tengo mucho que decir. Realmente no lo conocía hasta que decidí hacer este video. Lo que sí sé es que para pasarnos este nivel de la manera más rápida posible, debemos de iniciar el nivel con un super pilout que por alguna razón está presente en este juego, y de esta manera avanzar por el mapa mientras brincamos a los enemigos con resortes para colocarnos hasta arriba del mapa y poder correr hasta llegar a la meta a los 17 segundos de juego, haciendo que este Sonic feo y enanito quede como el indiscutible más rápido, aunque aún hay juegos por delante que quizás puedan destronarlo. Sonic Triple Trouble, otro juego del cual desconocía su existencia. Llegar a la meta rápidamente no fue nada sencillo, ya que el juego tiene unas colisiones medio dudosas. Y no solo con eso, la cámara del juego nos obliga a ver a Sonic
muchísimo más de cerca de lo que a mí me gustaría. Pero ignorando un poco eso, debemos de comenzar con el Spin Dash para luego tomar la famosa teletrampolín, con la que subiríamos al nivel más alto, donde correríamos a toda velocidad para llegar a la meta a los 33 segundos de haber comenzado, siendo estos últimos dos juegos bastante rápidos de completarse, por lo que mejor pasemos al siguiente para ver si esto se sigue cumpliendo. Sonic Blast. Para no hacerles el cuento más largo, aquí debemos de tomar a Knuckles nuevamente, ya que es la manera más rápida de pasar el juego. Una vez dentro de este, lo primero que... ¡Oh, por Dios! Porque tiene apariencia de que pide que lo maten a gritos. Realmente no hay mucha complejidad en este juego. La cámara y el personaje van insufriblemente lentos, pero de pura casualidad esto nos funciona mucho, ya que podemos reaccionar bien a los obstáculos, permitiéndonos que Knuckles llegue a la meta a los 24 segundos y 57 centésimas, demostrando que Knuckles también es bastante rápido. A veces. Finalmente llegamos a Sonic 3D Blast. Con Sonic debemos de iniciar el nivel con Spin Dashes para buscar los 10 enemigos que están dispersos por todo el mapa. Una vez derrotándolos, debemos de ir a los 2 anillos donde depositaremos a los 10 pájaros que conseguimos y de esa manera terminar el nivel al minuto y 37 segundos, siendo incluso más lento que Sonic y Knuckles, lo cual ya es mucho que decir. Con esto ya habíamos completado la saga clásica, o bueno, eso me gustaría decir, pero aún hay unos juegos que están dispersos por ahí, los cuales podrían perfectamente modificar el curso de este podio. Pero por ahora nos toca dar el salto hacia el Sonic moderno, empezando como no podía ser de otra, con Sonic Adventure DX. Al iniciar el juego debemos de presenciar una cinemática donde pasa lo de siempre. Y con lo de siempre me refiero a que Sonic nos recuerda que deben darle like y suscribirse al canal de Pando, para que pueda traerles más contenido. Así que yo que ustedes le haría caso a Sonic. Luego de esto nos enfrentamos a Chaos, o bueno, corrijo, masacramos a Chaos y nos vamos directamente a Emerald Coast, donde comenzaría esto. Aquí nuestro mejor aliado nuevamente es el Spin Dash, el cual ahora podemos utilizar sin cesar. Este nos ayuda a hacer skips de zonas como este de aquí, o también nos ayuda a hacer el más importante, que se encuentra en esta zona donde podemos avanzar casi la mitad del nivel hasta la persecución de la horca. Luego solo debemos de escalar esta pared y pasaríamos a la segunda parte del nivel, donde se resume en correr y dar vueltas hasta llegar a donde estaba Tails a los 2 minutos y 9 segundos con 96 centésimas. Sonic Adventure 2 Battle. A este juego le tengo un cariño especial, ya que es el segundo juego que jugué en toda mi vida. Comenzamos en City Escape, donde claro, obviamente comenzamos deslizándonos con la tabla. Esta parte es sencilla, simplemente no te choques. Una vez llegando a la segunda parte de 3, nuestro mejor aliado nuevamente será el Spin Dash y contra todo pronóstico, los rieles, ya que estos utilizados de la manera correcta ayudan a acumular muchísima velocidad. Luego solo debemos de hacer unos cuantos atajos y cositas frame perfect para de esta manera llegar a la parte del camión de Gon, donde pues escapamos del camión. Tampoco hay mucha ciencia en esto, y con esto llegaríamos a la meta a los 2 minutos y 30 segundos con 47 centésimas. Ahora nos toca Sonic Advance, pero al ser esta trilogía tan parecida en jugabilidad, lo resumiré rápidamente. En el primero debemos de jugar al puro estilo de Sonic 2, eso quiere decir Spin Dash hasta la muerte y reacción pura. Con esto llegaríamos a la meta a los 44 segundos y 67 centésimas. En Sonic Advance 2 la cosa cambia, y mucho. Sé que dije que no hablaría de estos en profundidad, pero es imposible ignorar una mecánica la cual no solo será pulida más adelante, sino que ahora mismo ya es un deleite de utilizar. Así es, hablo de las acrobacias. Estos pequeños momentos en los que Sonic hace algo cool, permitiendo que el juego sea mucho más fluido, haciéndote llegar a zonas inalcanzables de manera normal o manteniendo el momentum para poder llegar a una velocidad altísima. Con estas simples acciones podemos hacer una partida perfecta yendo por el camino más óptimo, llegando a la meta a los 59 segundos y 20 centésimas. Y aunque no quede como el más rápido, esta mecánica es digna de tener su propia mención. Y ahora toca Sonic Advance 3. Sí, no me gusta. Es innecesariamente largo y enrevesado, por lo que solo me limitaré a decir que llegamos a la meta al minuto y 44 segundos, siendo incluso peor que Sonic y Knuckles. Y nuevamente ya es algo feo de decir. Ahora pasamos a Sonic Heroes. La mecánica aquí es utilizar un grupo de 3 personajes. En nuestro caso sería Tails, Sonic y
Sonic. No es nada personal, Knuckles, pero tú no sirves aquí. Realmente lo que queremos es utilizar a Tails lo justo, ya que nuestra prioridad es que Sonic lidere el equipo la mayor parte del tiempo, para poder avanzar de manera muy rápida, y con esta estrategia avanzaríamos por el mapa velozmente, derrotando mini hordas de enemigos e ignorando a Knuckles porque pues no nos sirve. Así llegaríamos a la meta a los 4 minutos y 22 segundos, el tiempo más lento nuevamente, y esta vez sí creo que será muy difícil de superar. O eso pensaba hasta que jugué uno de los juegos de más adelante, el cual rompió todas mis expectativas. Pero pronto veremos qué juego es. Por ahora sigamos con Sonic Rush. ¿Se recuerdan de lo que les dije acerca de las acrobacias? Pues aquí estamos frente al juego que perfecciona eso, ya que Rush utiliza las acrobacias no solo para no cortar el dinamismo de gameplay, sino que también las utiliza para conseguir más boost, que es la mecánica principal del juego. El nivel comienza con nosotros corriendo. Realmente lo que debemos de hacer aquí es utilizar la movilidad de Sonic para siempre estar yendo por el camino superior, ya que al igual que en casi todos los juegos de Sonic, esta es la vía más rápida para terminar el nivel. De igual manera, el boost y la patada nos ayudarán a no perder velocidad, permitiéndonos llegar a la meta al minuto y 7 segundos. Tomando en cuenta la duración del nivel, las acrobacias sí dan mucho juego. Pasemos directamente a Sonic Rush Adventures o Sonic Rush 2. Pasar el primer nivel de este juego no es nada fácil, ya que la cantidad de texto que tenemos que tragarnos es demasiada, y no solo contentos con eso, tenemos que hacer un mini nivel con una moto de agua para poder llegar hasta el primer nivel. Pero una vez completadas todas estas cosas, llegamos a la primera isla. A diferencia de Rush 1, este nivel es considerablemente más lineal que el anterior, por lo que nuestra única meta es mantener el boost y el momentum a lo largo del nivel. Así podremos avanzar muchísimo más rápido, pasando por secciones en 3D hasta finalmente llegar a la meta al minuto y 26 segundos. Con esto finalmente podemos pasar al siguiente juego, que sería nada más y nada menos que Shadow the Hedgehog. Sí, sé que este es un video de Sonic, pero ¡hey! Aparece en este juego y muere. Shadow the Hedgehog es un juego al cual le tengo un pánico terrible, ya que hay demasiadas misiones entre las cuales escoger para completar el primer nivel. Pero nosotros iremos por la ruta neutral, no porque sea la más rápida, que sí lo es, sino que porque somos el mismísimo Shadow. A nosotros nadie nos da órdenes. Comenzamos en Westopolis, donde luego de hacer una caída que literalmente dura 20 segundos, avanzamos por el nivel caminando por las paredes, ignorando la mayor cantidad de enemigos y soldados que encontremos. Igualmente es una exenta que debemos de eliminar algunos cuantos para poder avanzar. Ya solo usaríamos un poco de Spin Dash para llegar rápidamente a la Esmeralda a los 2 minutos y 29 segundos. ¿Qué? ¿Por qué apagaron las luces? ¡Oh, por Dios! Sí, finalmente llegamos a esto. Sonic 2006. No creo que tenga que presentar este juego. Ya todos sabemos que está bien roto. Igualmente me veo en la obligación de comentarles que jugaré la versión de Project 06, principalmente para evitar que pase esto. El primer nivel es Wave Ocean, donde nada más comenzar ya tenemos la primera estrategia que emplear: tomar estas corrientes de aire para poder impulsarnos más en el agua, y cuando estemos en tierra utilizar los anillos de propulsión y los pisos, que también nos darán más velocidad. Y realmente en eso se basa esto: utilizar, correr, saltar, dashear en el agua y recibir una Sonic Adventure referencia. Esto hasta que llegamos con Tails, el cual solo debe tocar un botón. Pero ahora nos toca una parte vital, la sección de alta velocidad, la cual tiene el enorme problema de... es broma, realmente solo debemos de esquivar enemigos y obstáculos, llegando a la meta a los 3 minutos y 54 segundos. Fue bastante peor de lo que esperaba. Sonic y los anillos secretos. ¿Recuerdan que les mencioné algo sobre un juego que iba a tardar una eternidad en ser completado? Pues resulta que finalmente llegamos a él. Este juego literalmente nos obliga a pasar por 8 tutoriales. Oye, acabo de pasar 19 juegos de Sonic, créeme que sé cómo jugar. Luego de una extenuante media hora de tutoriales, finalmente podemos pasar al primer nivel de este juego, el cual es Sun Oasis. Realmente en este primer nivel no hay mucho que comentar, ya que en este juego avanzas de manera semiautomática por un camino predefinido. De ser así, de seguro se preguntan por qué es tan lento el juego. Pues déjenme explicárselo de manera simple. Sonic es tremenda e innecesariamente
lento. Y al juego no solo le bastaba con que Sonic comience a acelerar como si tuviera pesas en los zapatos, sino que encima le colocan secciones donde debes de ir obligatoriamente lento. Y esto sumado a que las ayudas de velocidad como los raíles son más bien estorbos, hace que terminemos este juego a los 4 minutos y 51 segundos, siendo el juego más lento por ahora y, pequeño spoiler, para siempre. Sonic y el Caballero Negro, juego que a diferencia de su hermano mayor, este está muy bien hecho. ¿Por qué? Simplemente porque no tienes que utilizar los controles por movimiento. El juego comienza con una cinemática muy fachera, pero realmente a nosotros no nos interesa esto. Nuestro primer nivel es bastante simple en esencia. Solo debemos de cortar unos cuantos blancos, avanzar por unos raíles que esta vez sí hacen que Sonic acelere, y por último esquivar unos cuantos jabalíes para llegar con el jefe de este nivel, el cual es un dragón, al cual esquivamos y unos cuantos golpes finalmente podemos derrotarlo. Y de esta manera terminamos el nivel a los 2 minutos y 24 segundos. Ahora por fin pasamos al juego que me dio la idea de hacer este video, Sonic Unleashed. Realmente, ¿quién no conoce este juego? Fue el primero en traer la mecánica del boost a la saga principal y también fue el primero en hacer que un furro fuera aún más furro. Como no es de extrañar, aquí utilizaremos el boost muchísimo para poder alcanzar velocidades altísimas, sobre todo en estas rectas donde es muy fácil controlar a Sonic, solo teniendo especial cuidado con las curvas cerradas, porque si no lo hacemos pasa esto. En general, en lo que mencioné antes se resume todo, pero con esto llegamos a la meta al minuto y 4 segundos, siendo uno de los tiempos más rápidos de la era moderna. Y para terminar con los juegos de Wii, tenemos Sonic Colors. Sinceramente, no hay mucho más que explicar. Nuestro primer nivel aquí se basa en iniciar haciendo homing attacks para tomar velocidad hasta llegar a donde conseguimos el boost. Luego solo quedaría correr y correr por todo el mapa con el boost activo, pero guardando un poquito al menos para utilizarlo en unos puntos estratégicos del nivel donde podría hacernos falta. Y en la última sección del mapa debemos de saltar de raíl en raíl, ya que así avanzamos más rápido, hasta finalmente llegar a la meta al minuto y 24 segundos. Y aunque pareciera fácil, fue más difícil de lo que se imaginan. Sonic Generations, la entrega que salió para el 20 aniversario de Sonic, aunque yo estaré jugando la versión de 2024 porque objetivamente si hay algo que nos ayuda a realizar este nivel de la manera más rápida, aunque para saberlo debemos de esperar un poco, así que mejor pasemos al siguiente juego, Sonic 4 Episodio 2. Sí, episodio 2, porque el 1 era tan malo que ni siquiera pude iniciar. No, es en serio, ni siquiera quiere abrir el juego, ayuda. El primer nivel de Sonic 4 episodio 2 es bastante dinámico, tanto así que es el primer jugador brindándole caminos mucho más rápidos y obviamente nosotros nos vamos a aprovechar de esto. Al iniciar el nivel lo primero que tenemos que hacer son homing attacks para poder tomar velocidad y llegar a la parte superior, donde luego de caminar por el agua llegamos a esta parte donde nos cortan el ritmo de juego para obligarnos a utilizar a Tails de una mecánica que, en serio, ¿por qué está esto aquí? Ahora solo debemos de tomar unos atajos de aquí arriba, correr y llegar hasta la meta al minuto y 2 segundos, siendo uno de los juegos más rápidos de la era moderna, aunque eso no duraría mucho por un juego que veremos pronto. Sonic Lost World. En Windy Hill debemos de optimizar el tiempo al máximo y nuestra mejor manera de hacerlo es utilizar el Spin Dash rápido, con el que podemos avanzar a través de las varias secciones de este nivel, esquivando enemigos y sobre todo evitando chocar con las ovejitas que aparecen en este nivel. Solo nos quedaría tomar el último whisk y utilizarlo para llegar a la meta al minuto y 13 segundos. Sonic Mania es uno de los dos juegos que se ambientan en la época clásica de Sonic, aunque al ser una entrega moderna, este añade algo de jugabilidad nueva que lo cambiaría todo. El Drop Dash es la mecánica central en la que girará todo este nivel, ya que esto nos permite hacer un Spin Dash instantáneo, no tan veloz, pero lo suficientemente útil como para no hacernos perder velocidad en partes donde no podemos hacer un Spin Dash normal. Y utilizando esto a nuestro favor, iniciamos el nivel con un Spin Dash, avanzando una gran cantidad de terreno hasta llegar a este trampolín para ir por la parte de arriba del mapa. Pasamos también por estos túneles y avanzamos utilizando muchísimo el Drop Dash para no perder velocidad y llegar hasta el jefe de este nivel, que derrotamos al minuto y 3 segundos, siendo un poco lento para hacer un juego clásico, pero estableciendo algo que usaremos bastante, y digo bastante, ya que por si no lo recuerdan, dejamos en espera un juego de ser jugado. Sonic Generations Remastered, entrega donde para pasar el primer nivel rápidamente debemos de hacer uso
con el Drop Dash más potente de todos, ya que este nos envía disparados del mapa. Esta vez nada más iniciar utilizamos el Drop Dash para avanzar a la máxima velocidad posible, solo teniendo el cuidado de hacernos bolita cuando nos choquemos con enemigos y así. Y realmente eso es todo lo destacable de este juego. Al estar el Drop Dash tan roto, la estrategia para pasarnos el nivel pasa a ser nula y simplemente spameando este movimiento llegamos a la meta al minuto y 32 segundos. Toca Sonic No quiero hablar de Forces. Un minuto y 12 segundos. Por favor, déjenme. Sonic Frontiers, el primer juego de mundo abierto de Sonic. Y solo si me permiten decirlo, es muy bueno. Este juego tiene algo excelente y es que vamos directo al grano. Unas cuantas cinemáticas que nos muestran el día a día de Sonic, es decir, ser tragado por un agujero interdimensional y al primer nivel. A diferencia de muchos otros juegos de Sonic, en este el boost se recarga automáticamente y de manera continua, dando pie a que lo podamos usar permanentemente en este nivel. Iniciamos el nivel solo con el boost y avanzamos esquivando las cajitas hasta llegar a puntos donde tenemos que hacer homing attacks a objetos en específicos para evitar perder la mayor parte del tiempo. Solo nos quedaría correr y llegar a la meta a los 39 segundos y 63 centésimas, siendo el juego de la era moderna más rápido y sin ningún tipo de dudas. Ahora llegamos al último juego ambientado en la era clásica de Sonic, Sonic Superstars. Este juego, a pesar de traer muchos cambios a la manera de jugarlo, tendremos que jugarlo de la misma manera que hemos jugado todos los títulos que tienen el Drop Dash presente. Así es, utilizándolo muchísimo por todo el nivel, desde el inicio de este, pasando por la mitad y finalmente spameándolo en el último tramo del nivel, consiguiendo llegar a la meta al minuto y 11 segundos. Finalmente logramos conseguir llegar al último juego que veremos en este video, y curiosamente no es un juego de Sonic. Así es, estoy hablando de Shadow Generations, la entrega más reciente de nuestro Edgy amante en las latinas, es la que finalizará el video. El juego comienza obviamente con una cinemática un poco melancólica sobre Gerald Robotnik y María, solo para luego mostrarnos que Shadow se encuentra en el Ark buscando una presencia maligna, y así da comienzo al primer nivel, el cual es una especie de Final Chase. Aquí tendremos que utilizar todo nuestro alcance para poder completar el nivel rápidamente, y eso significa utilizar el boost y los trampolines que veremos a lo largo de este. Por la mitad del nivel nos enseñan a utilizar el Chaos Control, el cual no solo para los objetos del juego, sino que de manera literal detiene el timer del nivel, provocando algo similar a lo que pasaba en Heroes, solo que sin, ya saben, dejarnos estancados. Luego de avanzar un poco por el nivel, nos envían a Radical Highway, una Radical Highway un poco cambiada, donde debemos de saltar entre raíles, bajarnos de ellos y surfear por edificios, para luego eliminar unos cuantos enemigos y nuevamente caer con Westopolis Vibes, llegando a la meta a los 4 minutos y 21 segundos, dándonos uno de los mejores primeros niveles que han pasado por este video. Y con esto, la tabla de resultados quedaría de esta manera. Cuéntenme en los comentarios cuáles eran sus preferidos a ganar. También quería recordarles que pueden darle un like a este video y suscribirse, que yo se los agradecería mucho. Y hablando de agradecer, quisiera agradecer a los miembros de este canal que me apoyan incondicionalmente. Realmente les agradezco mucho. Por cierto, YouTube cree que esta playlist de videos te encantará, así que yo que tú iría a echarle un vistazo. Sin nada más que decir, me despido. ¡Chao!